soy Guillermo Mena, soy artista visual, soy cordobés, nací en Los Cóndores, un pueblo muy chiquito. Después me mudé a Río Cuarto, donde estudié y empecé a trabajar. Posteriormente me fui a Córdoba capital, donde estuve también trabajando y estudiando. Y actualmente estoy en Buenos Aires. Estudié diseño gráfico en Río Cuarto. Después de diseño gráfico estudié artes visuales, también en Río Cuarto. Ambas carreras por ahí me influyeron mucho. Diseño gráfico quizás mucho más, porque era lo primero que quise estudiar. También fue un poco el primer contacto con la historia del arte, que fue lo que me empezó a tirar un montón de imágenes o de artistas que no conocía. Creo que ahí, estudiando diseño, había una materia historia del diseño. Me conectó con la historia de otros artistas y empecé a sentir como una necesidad de empezar a bajar algunas cosas que me pasaban a dibujos. Siempre dibujé, digamos, como un entretenimiento o hobby, pero ahí empecé a sacar como algo más interno, a veces medio catártico, o algunos bajones por ahí propios de la adolescencia, que uno tiene, se le cruzan y me gustaba bajarlos por ahí en dibujos. Dibujaba mucho sobre cualquier papel con lápiz, mucho lapicera. Era mucho usar lo que tenía ahí a mano. No me preocupaba tanto por qué materiales, ni formatos, nada. Era agarrar cualquier cosa y dibujar. Y me acuerdo en un momento que surgió una posibilidad de hacer un trabajo para un bar, que eran unos dibujos grandes, unos retratos de músicos, y yo tenía que pasar un tamaño más grande, una escala grande que era nuevo para mí, porque yo venía dibujando, no sé, en cuadernos o hojas chiquitas. Y pensando en qué técnica o material me iba a servir para trabajar más en grande y que no sea tan lento como me resultaba el lápiz, me hablaron de la carbonilla. Y estuvo buenísimo en probarlo ahí, digamos que funcionó bastante bien. Mi abuelo, que es dibujante y fue profe de plástica, entre otras cosas que hizo, me acuerdo que me tiraba algunos tips así o ideas de cómo usar la carbonilla o maneras re tradicionales de fijar la carbonilla. Me gustaba mucho dibujar retratos. Copiaba a veces personas y después empecé a inventarlos. Entonces había muchos rostros y eran rostros tristes, digamos. Tenían una cosa media melancólica, que no sé bien por qué era, o por ahí yo me sentía un poco así, algo que no le daba mucha vuelta, no le buscaba el sentido, pero eran muchos rostros. Y después empezaba a jugar con eso y a deformarlos, a transformarlos. Siempre usé un montón de materiales. La carbonilla estuvo muy presente y más que todos los otros. Y el año pasado, en la muestra que hice en el Carafa, tuve la oportunidad de que
Flavio del Río me escribe un texto y ella me hizo una entrevista previamente por mail, y en un momento llega a preguntarme si yo fabricaba mi propia carbonilla. Como una pregunta suelta que quizás tenía relación con algo que ella por ahí había trabajado, y me dejó pensando un montón, porque yo obviamente no hacía el carbonilla ni sentía necesidad de hacerla, porque no sé, la compraba y chao. Y me quedó dando vueltas la idea de hacer el carbonilla. Después pensando, escribiendo por ahí, se me ocurrió, bueno, probarlo, decir, bueno, a ver cómo se hace, y yo, bueno, no tenía ni idea. O sea, me habían contado cómo se hacía, pero nunca le di bola. Y estuvo bueno. O sea, pasar de solo dibujar no sé, con la carbonilla en el papel, a abrir un poco más esa idea y pensar en el material, en lo que implica hacer ese material, como una manera de explorarlo. Fue súper rico, digamos, agrega un montón de cosas que antes ni tenía en cuenta. Y encarar todo lo que implica, desde buscar la madera, pensar en cómo recolectar los materiales, preparar, no sé, las latas que uso para hacer el carbón, o la gente que empieza a rodear y a aparecer en ese proceso. Y sí, el momento de hacerlo es una acción concretamente que toma como un carácter súper performático, por ahí, que algo que está sucediendo en el momento y que está muy relacionado con la acción directa, estar ahí en el momento y poner el cuerpo y pensar un montón en esta carga simbólica o emocional que yo le asignaba a un pedazo de madera, ya sea de un árbol o de un objeto que alguien me dio, proveniente de un lugar concreto, que en este caso tenía que ver con lugares que yo habité y me parecían importantes, que están cargados con lo que fue el lugar, con lo que yo siento de ese lugar, lo que yo vivía ahí, o lo que otra gente vivió. Y pensaba en esto, en cuánto esta carga emocional o de apego que uno le pone a las cosas, a los lugares, a los momentos, a la gente, permanece y se va transmitiendo en el material, mientras este va siendo procesado, destruido, transformado, sin llegar por ahí todavía a una conclusión bien clara, que quizás nunca llegue. Pienso eso, cuánto de eso queda, cuánto cambia, cuánto desaparece, y casi como un ida y vuelta empiezo a reflejarme yo mucho en esa acción, como un acto nostálgico o que experimenta el apego y el desapego. Aparece mucho la idea de tiempo, una vuelta al pasado, y pensarlo desde un presente bien concreto, que es una acción directa, es a veces a través de un accionar, relajar esta necesidad por ahí mental que tenemos todos, o yo por lo menos, de estar siempre volviendo atrás o pensando en el pasado, no negarlo,
a ese mecanismo nostálgico, pero sí hacerlo funcionar en un presente, que es quemar maderas en una lata, encontrarse con las piezas de carbón y desgastarlas en una mancha, en un papel que de alguna manera va a contener ese gesto o esa explosión del que hablabas, que antes estaba en los dibujos, venía de otra manera. Entonces se conecta este dibujo, que puede llamarse como resultado o no, con todo lo que fue pasando en el medio, que es esta recolección de una madera, esta transformación, esta quema, que siempre lo vi como un acto con cierta violencia, un acto destructivo. Es decir, bueno, tomo los recuerdos y los hago dar vuelta en la cabeza y pienso y resuelvo cosas o no resuelvo nada. ¿Qué pasa si eso es una acción y es esto, este gesto a veces que parece compulsivo o acumulado de cosas, que me remite a un montón de dibujos que yo siempre hice, no sé, que yo le llamo tormentas, que son eso, son acumulaciones, superposiciones de situaciones, tramas, a veces personas, objetos, que siempre dije que eran, bueno, como un reflejo de una manera de pensar, de algo que uno tiene en la cabeza, o yo por lo menos. Y ahora estoy haciendo cosas desde 1 por 70 hasta 3 metros o 2 metros por 1,5, o sea, papeles grandes. A veces este trabajo me llevó mucho a una relación con los espacios. Si yo voy a hacer algo que voy a interactuar con ese espacio, me gustaba esta idea de que todo sea cada vez más grande. Me gusta la sensación esa del dibujo grande que exige este movimiento del cuerpo, y también como espectador, yo mismo como espectador, poder sentir que el dibujo está casi encima. Hay un funcionamiento o un sistema que se fue generando, se fue armando entre todos los actores del mundo del arte, llamarle, que son los artistas, curadores, galeristas, coleccionistas, el público, que conforman este sistema. Y como todo sistema empieza a tener algunas pautas, reglas, y se generan estas instancias o necesidades de legitimación que empiezan a generar otras posibilidades o vinculación, por ahí dada por las instituciones más que todo. Y mi relación o sea, mi experiencia con curadores fue puntualmente en Córdoba, en donde yo hice el programa Art Boomerang, que está coordinado por Daniel Fischer, que es curador. Más allá de esa instancia que fue de formación y de clínica, tuve 2 veces la experiencia con Fischer de hacer una muestra individual con su curaduría. En mi caso me parece que fue súper interesante, fue intenso, logré comunicarme. Creo que me parece que es re importante eso, como una comunicación entre curador y artista, y que se genere una dinámica que avance. Me gusta a veces que en un caso así, en donde un curador pueda influir
la obra o meterse, que lo haga, que lo intente, para yo terminar decidiendo. Yo creo que en ese sentido me abro y me gusta por ahí dejarme influir o que me propongan cosas, porque si no sería una cosa muy cerrada, que no deja entrar nada y creo que ahí se estanca. Tenía ganas de empezar a venir, siempre me llamó mucho la atención Buenos Aires, me atraía bastante, pero no venía. Y se dio la posibilidad de participar del proyecto del programa PAC de Gachi Prieto, que es un programa de artistas en donde tenemos muchas clínicas, seminarios y talleres con referentes que la verdad están muy buenos. Y hubo un momento acá en Buenos Aires en donde no tenía lugar o espacio para trabajar, estaba como en la transición, y ahí es donde se activan por ahí algunos formatos más pequeños, y la acuarela yo siempre lo usé como algo chiquito, dibujar en pequeño formato. Y sí, vuelvo a preguntarme, toda esta diversidad de cosas o ramificaciones que empiezan a aparecer en la obra, cómo se comunican entre sí, cómo pueden dialogar o cómo pueden dar cuenta de todo ese proceso, o todas juntas o separadas, qué se define, cuándo termina una cosa, cuándo empieza otra. Ponele que es una preocupación, pero también estoy relajándolo y dejando que permanezca así por un tiempo, porque está bueno ese estado un poco ahí sin rumbo de las cosas. En este momento está bueno.